Hoy es martes y como seguramente estaban esperando, vamos a recibir a Germán de Agosto para hablar de economía. ¿Cómo estás, Ger? ¿Cómo andas, Julito? ¿Bien? Muy bien. Hoy venís con un tema que para mí, no me quiero adelantar, pero me parece que va a ser una de mis columnas favoritas del año. Muy interesante, me parece. Mucha presión, pero no pongamos expectativas. Pero básicamente lo que vamos a hablar es de una de las propuestas en particular de Javier Milei. Pero antes vamos a hacer una digresión justamente para entender filosóficamente de dónde viene, ¿sí?, ese tipo de propuestas y de alguna manera entender otro tipo de propuestas que han generado polémica. Entonces podríamos empezar diciendo que él se autodefine como filosóficamente anarcocapitalista, pero en la práctica se define como minarquista. ¿Qué es eso? Sí, entonces imagínate que tenemos, y acá estamos simplificando absurdamente la realidad, básicamente lo que hacemos los economistas, y partimos como un espectro de liberalismo donde vamos reduciendo las funciones del Estado. Bien. ¿Sí? Entonces podríamos empezar con los liberales clásicos, estamos acá. ¿Sí? Un liberal clásico entiende obviamente que el mercado es el mejor asignador de recursos, el mejor mecanismo que tenemos para asignar los recursos escasos en una economía para los fines múltiples que tenemos, pero igualmente da lugar a la intervención del Estado, por ejemplo, en educación, por ejemplo, en infraestructura, o por ejemplo, para subsanar las fallas del mercado. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos con el liberalismo clásico. Nos movemos un poquito más en nuestro espectro, es decir, vamos reduciendo el peso del Estado y ahí aparecen los minarquistas. ¿Qué son los minarquistas? Lo que entienden que el Estado debe ser mínimo y solamente debe estar reducido a la defensa, es decir, policía y ejército, y a la justicia, es decir, a los tribunales. ¿Sí? Ahí estarían los minarquistas. Y avanzamos un poquito más en nuestro espectro, es decir, vamos reduciendo todavía más hacia el Estado nulo. Bien. ¿Sí? Y ahí es donde aparecen los anarcocapitalistas, donde efectivamente no hay ningún tipo de función para el Estado. Javier Milei es filosóficamente lo que está más hacia el borde, pero en la práctica algo de Estado tiene que haber, digamos. Porque hoy por hoy la tecnología, según él entiende, no es suficiente como para poder efectivamente delegar algunas tareas por fuera de la órbita del Estado. Entonces, aspiracionalmente tiende hacia un Estado nulo. Habla muchísimo de esto él. Totalmente, sí, básicamente siempre está desplegando este tipo de consideraciones, ¿sí? El fundamento moral de él, del libertarismo, es justamente yo soy mi propio dueño. Es decir, tengo un derecho natural a disponer de mí como yo me cante, como quiera, ¿sí? Por ponerlo en términos más técnicos. Más televisivos. ¿Sí? Y eso supone que puedo venderme, ¿sí? Y puedo venderme fraccionado, y ahí, por ejemplo, se insertan las polémicas en torno a la venta de órganos. ¿Sí? En el caso más extremo hay un caso de canibalismo, donde básicamente se vendió a una persona para que se la comiera otra persona. ¿Sí? ¿Eso es un caso real? Sí, es un caso real, el caníbal de Rotemburgo se llama, efectivamente, es como la prueba máxima del libertarianismo, donde efectivamente vos te vendes para que te coma otra persona. Eso hoy en día el Estado en realidad lo regula y lo pena, me imagino. Justamente, y también todo lo otro, ¿no? Ese caso fue muy polémico en torno a estas cuestiones, pero acá estamos pensando en abstracto, de alguna manera. ¿Y qué es lo que sucede prácticamente? Y bueno, vos también, ahí lo pensamos en el tema de yo soy mi propio dueño, puedo fraccionarme y venderme, y yo soy mi propio dueño, entonces soy el dueño de los frutos de mi trabajo. ¿Qué supone eso? De alguna manera que si el Estado me grava, está violando mi libertad y de alguna manera se convierte en mi amo. Me grava con impuestos, ¿verdad? Exacto, me grava con impuestos, eso supone una violación de la libertad que es equivalente al trabajo forzoso, ¿sí? Si mis ingresos están grabados por un 20%, quiere decir que hay un 20% de mi trabajo que es justamente apropiado por el Estado y por ende se convierte en una parte de mi amo. Esa es una parte de lo que es la filosofía política. Y ahora una de las consecuencias prácticas, y acá sí ya aterrizamos, eso era para caracterizar de alguna manera la abstracción de su visión filosófica, ¿sí? Una de las consecuencias prácticas es justamente hay que eliminar el Banco Central y por ende hay que dolarizar. Es decir, en ese estado nulo, de alguna manera no hay una función vinculada a la emisión de dinero, que es justamente un monopolio que tienen los estados. ¿Sí? Vamos a hablar de dolarizar. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué quiero dolarizar? Básicamente sus palabras, para terminar con la maquinita con la que los políticos no roban y que es la que genera inflación. ¿A qué se está refiriendo? A la maquinita de emitir billetes. ¿Sí? Básicamente su mantra es la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos entender la inflación en función de la cantidad de dinero que circula. Argentina es una economía que hace más de 10 años que no crece, es decir, no se generan más productos, por ponerlo simplificado, pero cada vez tiene más dinero, porque cada vez se emite más dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando acá no hay nada y acá hay cada vez más? El dinero se desvaloriza, porque es abundante y por ende pierde poder de compra, y esa es la contracara de la inflación. Solución drástica, eliminamos el Banco Central, eliminamos la maquinita de hacer billetes, eliminamos la inflación. Esa sería básicamente la cadena lógica por la cual termina proponiendo dolarizar la economía. Esa era mi pregunta, porque ahí estamos hablando de lo que tiene que ver con el peso nacional, pero ¿en qué rol juega el dólar?
Y bueno, el dólar pasa a ser la moneda oficial de Argentina. ¿Sí? Básicamente, el Banco Central de Argentina sería el Banco Central de Estados Unidos, que es el que emite los dólares. ¿Sí? Sería todo regulado por ahí. Ahí va. Entonces vos tenés un primer problema que es, hoy por hoy Argentina no tiene los dólares para dolarizar. Imagínate, tenemos $1 y $1 argentino. El tipo de cambio sería 1. Imagínate, tenemos $2 y 10 pesos. El tipo de cambio sería 5. Sí. 5 pesos por dólar. Pero Argentina no tiene dólares, de hecho debe dólares, ¿sí? Y pesos tiene miles y miles y miles. Eso quiere decir que el tipo de cambio que te facilita la conversión tiende al infinito. Eso quiere decir que el tipo de cambio subiría tanto, habría una devaluación tan grande que generaría hoy una hiperinflación. Es decir, hoy Argentina tiene una inflación alta, pero no es una hiperinflación. Sin embargo, uno de los riesgos de dolarizar sin dólares sería que vos justamente generás una hiperinflación por el tipo de cambio tan alto que necesitas para hacer la equivalencia entre tus pesos y tus dólares. Porque básicamente lo que tiene que hacer un país para dolarizar es cambiar todos sus pesos a dólares. Claro. ¿Sí? O sea que hay un primer problema práctico vinculado a la situación que no tiene los dólares. Segundo problema, básicamente la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno fiscal. Porque de alguna manera, ¿por qué emite Argentina? Porque tiene que financiar el déficit fiscal. Bien. El déficit fiscal es la diferencia entre los egresos y los ingresos públicos. Uruguay tiene déficit fiscal. Hemos hablado varias veces. Sí. ¿Cómo lo financia? Emitiendo deuda. Claro. ¿Sí? ¿Cómo financia los países normales? ¿Qué pasa con Argentina? Nadie le presta a Argentina porque técnicamente es un defaulteador serial. Entonces nadie le presta más que el Fondo Monetario. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace para compensar entonces la brecha entre ingresos y egresos? Emite dinero. Entonces el problema no es la emisión de dinero, es lo que origina la emisión de dinero, que es justamente el déficit fiscal. Entonces, de alguna manera, dolarizar no sería una solución a ese problema. Ecuador es una muestra de esos. Ecuador dolarizó su economía, pero sigue teniendo problemas fiscales y, de hecho, tuvo que recurrir al Fondo Monetario por problemas de déficit fiscal y deuda. Me imagino que con el dólar además estarías aún más dependiente de la economía estadounidense. Exactamente, porque el tercer inconveniente es que justamente Argentina perdería la capacidad de hacer política monetaria. Claro. Y la política monetaria es lo que hacen los bancos centrales. Es una herramienta de muchas herramientas que tienen los países para gestionar el ciclo económico. Si la economía va mal, yo puedo bajar la tasa de interés, ¿sí? Facilitar el crédito y, por ende, reactivar la economía. Si la economía tiene alta inflación, puedo subir la tasa de interés. Es decir, la política monetaria es una de las herramientas que tiene la política económica. En este caso, desaparecería. ¿Por qué? Porque la política monetaria sería la de Estados Unidos. Y los problemas de Argentina y los problemas de Estados Unidos no son los mismos problemas. Entonces no podés gestionarlos con las mismas herramientas. Es decir, pasaría a ser dependiente de lo que se le pasa a Estados Unidos, y lo que le pasa a los dos países es mucho más disímil de lo que sería en otros casos. Ni que hablar, me imagino, Germán, también de lo que puede ocurrir en términos regionales, porque acá en Mercosur, o sea, tenemos alguna característica de dolarización, según lo que he escuchado que has comentado otras veces, pero en realidad no nos manejamos de esa manera. Exactamente, ¿no? Acá es una economía dolarizada culturalmente y más básicamente es una economía bimonetaria, pero nosotros tenemos el peso uruguayo, tenemos un banco central que gestiona la economía y no dependemos de lo que gestiona la economía de Estados Unidos. O sea que no es lo mismo pensar en nuestro caso que en el caso de una dolarización como la de Ecuador, donde la moneda desaparece. Y una de las cosas que estamos viendo es, vinculada a este problema, es lo decía el otro día uno de los economistas más influyentes de las últimas décadas. Vos, por más que te pongas la camiseta de Messi, no sos Messi, solamente sos una persona que usa la camiseta de Messi. Esa sería lo mismo, analogía para entender esto, que no tendría Banco Central, pero de alguna manera eso no implica que no puedas incurrir en los mismos problemas. Y de alguna manera el cuarto problema es que es irreversible en términos prácticos, ¿sí? Yo tengo un problema con la bebida, por ejemplo, ¿sí? Una solución drástica podría ser, me amputo las manos y no puedo agarrar una botella. Sí. Pero capaz que antes podría haber ido a Alcohólicos Anónimos. Es decir, esta es una situación dramática que no ataca las causas de fondo y que además te genera un problema irreversible, porque las manos no me van a volver a crecer. Y si Alcohólicos Anónimos no me funciona, puedo probar otra cosa. Entonces, de alguna manera tiene otro problema de reversibilidad. Y lo decíamos en titulares, hay 170 economistas más o menos que firmaron una carta que están en contra de estas afirmaciones. Totalmente, justamente sostenido en este tipo de argumentos, ¿sí? De alguna manera que hacen que los costos de dolarizar sean mucho mayores que los beneficios de dolarizar y que los problemas de mediano plazo para una economía que hoy tiene, como hemos repasado, hace más de 10 años que no crece, tiene una inflación anual de 116%, tiene una pobreza que en diciembre del año pasado era del 40%, ¿sí? Tiene un conjunto amplio de tipos de cambio distintos y tiene un conjunto de problemas que viene arrastrando. Entonces, lo que menos se necesita una economía con esas características es incurrir en un experimento que ellos entienden que es un espejismo, de alguna manera por todos estos
puntos que hemos ido repasando en torno a los problemas que tendría dolarizar la economía. Esto es un poco, de alguna manera lo podríamos resumir con, si Argentina hace todo lo que tiene que hacer para dolarizar, la dolarización no sería necesaria. Entiendo. Y ahí viene el tema del espejismo de la dolarización. ¿Por qué? Por todos esos problemas que fuimos repasando. Bien. ¿Sí? Así que eso es un poco la caracterización abstracta de la filosofía política de un anarcocapitalista donde el Estado sería nulo y una de las consecuencias prácticas que sería la eliminación del Banco Central y la dolarización. De hecho, acá nos mostramos, pero teníamos el gráfico donde Argentina tendría la tercera inflación más alta del mundo. ¿Sí? Y básicamente estaría atrás de Zimbabue y atrás de Venezuela. Tremendo. Y el riesgo ante una dolarización sería que ese 141% de inflación, que es la proyección para este año, sea mucho mayor porque justamente el tipo de cambio que necesitarías para dolarizar supondría una devaluación muy importante y una devaluación muy importante supondría un aumento muy relevante en inflación, donde pasan a tener un proceso hiperinflacionario como el que tuvo Venezuela hace unos años. Entonces, ¿el economista Germán de Agosto también firma la carta? Yo firmaría, sí. Bueno, gracias, Germán. Nos vemos el jueves. Continuamos con Nati, ahora sí.